Muy buenos días, tengan todos ustedes, respetable público, y especialmente a mi querida exalumna Erika Morales, a Junior Morales y a los 201 amigos que están en estos instantes conectados por mi Facebook e Internet. Vamos hoy día con el autor intelectual Efraín Martínez, mi coaching mentor, y su maestro Vidal Vargas Ramos, mentor y servidor. Vamos a hacer sinergia juntos para seguir de manera gratuita ayudándolos en su desarrollo y crecimiento personal con las conferencias Esclavos de la Personalidad. Y hoy vamos a concluir el segundo tipo de personalidad, la personalidad pues dependiente, ¿no? O sumisa. Pues bien, hecho el preámbulo, entremos al tema. Vamos con sus amenazas existenciales, ¿ya? En el caso de la personalidad dependiente, ¿sí? Cualquier persona o circunstancia que aumente la probabilidad de activar su dolor del rechazo y su sensación de abandono tiene el poder de generar una amenaza angustiante que la llevará a hacer lo que considere necesario para evitar que esto ocurra. Aunque en ella suele estar presente más de una amenaza, de las 7 comunes, las más frecuentes son sin duda la independencia y la desaprobación. La posibilidad de tener que asumir, ¿sí? La posibilidad de tener que asumir su vida de manera autónoma, enfrentar situaciones sin ayuda de alguien y hacerse adulta, pues le produce pues una carga de estrés que percibe como inmanejable. De igual forma, la reprobación, bien sea por conflictos o por reclamos o rechazos, incrementa su tensión emocional y la presiona para que su estrategia prototipo principal, la búsqueda de aprobación, que explicaré más adelante. Vamos con las estrategias, sus estrategias de la persona dependiente o sumisa. ¿Cómo se protege del dolor? Por lo pronto empezaré por una táctica a la que también acude comúnmente: protegerse del vacío. O lo que es lo mismo, resguardarse de la vulnerabilidad y del avivamiento de vivencias de ineficiencia, minusvalía y desamparo, así como de las emociones y de los sentimientos desagradables que surgen con su activación. Ahora bien, veamos cómo funciona según el tipo de estrategia. Veamos la estrategia de primer nivel. Se basan especialmente en el consumo de tranquilizantes, pues a través de ellos logran controlar la constante ansiedad. El alcohol también puede ser utilizado para aliviar sus sentimientos depresivos y de zozobra. Y por esta misma línea, es posible que acuda a estrategias convulsivas, como conductas bulímicas, masturbatorias o sexuales, que le permitan modificar sus sensaciones corporales y, en algunos casos, afrontar la perspectiva de su vacío existencial. Veamos las estrategias de segundo nivel. Acá está la búsqueda constante de aprobación. Cuando la usa, hace preguntas, ¿sí?, a los demás sobre si lo que hizo estuvo bien, si su elección de vestuario gusta o si dijo lo apropiado. Acostumbra
cultivar relaciones en las que endeuda al otro con favores no solicitados, o en las que atiende y ensalza a alguien con el objetivo de ganar su gracia y obtener su apoyo. En ocasiones se autosabotea para no sobresalir por encima de quien depende. E incluso pierde adrede o comete errores para permitir que la otra persona gane. Por lo general, también busca tranquilidad mediante las corroboraciones del afecto y es intensa en esta solicitud hiperdemandante. No expresa abiertamente sus desacuerdos, es sumisa y dócil, y se ofrece aún a hacer tareas desagradables con tal de agradar. Además, desarrolla una gran sensibilidad para percibir las señales interpersonales. A continuación voy a explicar más ampliamente estas y otras de sus estrategias más famosas. Veamos las estrategias de postergación. Huye de contextos en los que pueda evidenciar su ineficacia o donde tenga que asumir el riesgo de ser rechazada. No intentará competir y hasta dejará ganar a su contendor. Y en este grupo de estrategias también está su tendencia a aplazar cualquier acción que implique responsabilidad, por lo que hará todo lo posible para que otra persona la realice. Solo bajo una gran presión o con una compañía fiel podrá llevar a cabo una actividad adulta que signifique cierta independencia. Veamos la estrategia de negación consciente y no consciente. Prefiere no tener que enfrentar a personas que considera más fuertes o situaciones que le impliquen autonomía. En cuanto a la negación consciente, elige no manifestar su disconformidad, ¿no? Y se somete a las decisiones de otros, aunque no las comparta. Incluso acepta posturas que van en contra de sus intereses con tal de no pelear. En el caso de la negación no consciente, llega a interpretar un mundo hostil como aquel en el que todo funciona bien y nada es tan grave. Se niega, sí, sentimientos desfavorables que considera desagradables e inaceptables para sí misma, pues si acepta su rabia hacia otros puede surgirle situaciones riesgosas. A veces hasta la racionaliza el maltrato recibido. Es increíble, ¿no? O justifica la negligencia vivida a través de diversos argumentos. De hecho, puede sonreír aún estando a punto de llorar o de explotar de rabia. Veamos las estrategias de invitación a la protección. Se fusiona con una figura de autoridad que considere más grande, más fuerte y más capaz. Por lo regular la enaltece y disfraza su propia personalidad para asumir la vida, ¿no? Y el estilo de esta. También se autodenigra o se victimiza para provocar lástima, bajo el supuesto de que así será protegida. O incentiva en el otro la sensación de grandeza. La estrategia de corroboración del afecto y la valía. Pregunta a los demás con frecuencia sobre lo adecuado de sus acciones o sobre si han sido de su agrado. Además, controla la
disponibilidad incondicional de las personas, persiguiéndolas para garantizar de cualquier manera que son sujetos de amor. En cuanto a la estrategia de búsqueda de aprobación, cumplen deseos y gestionan favores para lograr lo que buscan, cautivar a otros o hacer que se sientan en deuda con ella, para que queden con la sensación de tener que devolverle algo. En cuanto a las estrategias maquiavélicas, manipula con la inducción de culpa a los demás. Llega a enfermarse a sí misma, si es preciso, para controlarlos. Y dentro de este grupo de estrategias ocasionalmente aparecen conductas pasivo-agresivas que buscan un desquite, entre comillas, disimulado, mediante cuentas de cobro, entre comillas, que hacen efectivas cuando los otros no realizan lo que ella quiere. Y en este punto es importante recordar que las estrategias de primer y segundo nivel son una especie de prototipo, y que cada persona con esta estructura de personalidad las usa a su manera. Por ejemplo, Juan utilizará la búsqueda de aprobación con su sello personal, y Juanita hará lo mismo con las estrategias de postergación. Y con los siguientes casos podrás entender mejor la conducta pasiva-agresiva que acabo de mencionar. Disculpe. Me volví la novia más intensa y cansona del universo, hasta el punto de que hice que una persona que me quería mucho me dejara. Todo el tiempo estaba preguntándole si lo que me ponía me quedaba bien. ¿Crees que lo combiné adecuadamente? ¿Te molesta en algo esta falda?, le preguntaba. Si no le parece, me la puedo cambiar, ¿sí? Insistía. Y lo mismo ocurría con cada cosa que le decía. ¿No te gustó lo que te dije? ¿Por qué la mala cara? ¿Te hablé mal? Sentía que lo hacía quedar mal, lo incomodaba, que todo lo que hacía estaba mal y que él iba a terminar dejándome. Por eso, por mi miedo, todo lo preguntaba y lo corroboraba y confrontaba. Pues me salió la estrategia al revés. Se aburrió y se fue de mi lado. A lo mejor fue por efecto de mi inseguridad y no por estar cometiendo algún error. Camila, de 21 años. Veamos otro. El de Nicolás, de 27 años. Dice Nicolás: fui el rey de la victimización. Me encantaba ser el mártir, echarme la culpa de todo y que los otros terminaran sintiendo lástima por mí. Me gustaba ser el pobrecito, entre comillas, el pobrecito de mis familiares y amigos. Solía hacerlo muy bien, incluso cambiando el tono de la voz y cuanto podía. Lloraba. Sí, cuando podía lloraba. Al inicio no me daba cuenta. Era casi automático. Ahora lo veo claramente.
Esto era una invitación a que me protegieran, pero también una manera de no tener que responsabilizarme de mis cosas. Por ejemplo, si se veía desorden en el apartamento, le decía a mi novia que había pasado un día terrible en el trabajo, que me dolía todo y que me sentía muy mal anímicamente. Ella terminaba haciendo las cosas por mí. Y esto llegó al punto de que si me exigía algo, la víctima salía al paso. Dejé de asumir mis obligaciones y eso me resultó caro. Además, a nadie le gusta alguien que todo el tiempo se está haciendo el sufrido. Así que, de forma casi irónica, me fui quedando solo. Menos mal me di cuenta. Mientras reflexionas, méteme un poco de líquido vital. Vamos con otras personalidades relacionadas con el modo de ser dependiente, ¿ya? A ver, rara vez tenemos un solo modo de ser, ¿de acuerdo? Lo que ocurre con normalidad es que cada persona es única, más allá de cualquier prototipo teórico, y acostumbra a albergar por lo menos diferentes mezclas de dolores, amenazas y estrategias, ¿de acuerdo? Por eso a continuación te presento algunas de las posibles combinaciones que pueden darse en el modo de ser dependiente. Recuerda, eso sí, que no es más que un modelo y que en cada persona se desarrolla de manera particular. Veámoslo. El dependiente miedoso se presenta cuando hay aportes evitativos, y en este caso la persona tiene una pobre iniciativa y una fuerte tendencia a eludir la independencia, ¿no? Gracias por esos iconos, disculpen, de motivación a los que están escuchando en la sombra. Entonces, decía, en este caso, hablando del dependiente miedoso, la persona tiene pues una pobre iniciativa y una fuerte tendencia a eludir la independencia y se ve nerviosa y asustada gran parte del tiempo. Y puede ser evidentes estallidos de ira ante aquellos que no la comprenden. Experimenta tensión y tristeza constante. Y es difícil discriminar cuál es su rasgo predominante. Se le complica utilizar estrategias activas para buscar la aprobación de los demás, por lo que tiene menos, entre comillas, herramientas que otros. Vamos con el dependiente activo. El dependiente activo recibe pues aporte del obsesivo. Y en este caso, los rituales de corroboración del aprecio y la valía personal pueden ser desbordantes, al igual que el control excesivo sobre las personas. A través de este intenta garantizar la presencia del afecto y disminuir los riesgos del abandono. Se maneja de forma excesiva. Parece ser una persona segura de sí misma, aunque detrás de su fachada existen los miedos característicos de la dependencia. Si la ve tensa y no tan emocional, al menos en lo referente a la ternura y el infantilismo, aunque es un poco intolerante, cuando las cosas no salen como dispone. Veamos el dependiente actoral. Este individuo suele ser servicial, gregario y encantador. Se preocupa por la aprobación de los demás y cuenta con habilidades sociales importantes para llamar la atención y obtener el apoyo que busca. Entonces recibe aportes del histrionismo, lo que brinda estrategias activas para manipular el ambiente y lograr la protección que necesita. Él se muestra agradable, sonriente y vivaz, aunque también puede enfermar, manipular con culpa o hacer cualquier cosa con tal de obtener lo que quiere. Veamos al dependiente desregulado. Él se caracteriza por una gran dificultad para regular su emocionalidad.
de manera que la deja crecer a extremos insospechados. Cuando esto ocurre, se queda durante un tiempo en terrenos del vacío existencial y además con la percepción de no poder salir de ahí. En este caso, recibe aportes de la hipervulnerabilidad, por lo que se ve indefenso y casi infantilizado. Además, acude a hiperdemandas constantes en busca de apoyo y solidaridad incondicional. A lo mejor logres identificar algunas de estas combinaciones en ti y te plantees nuevas metas de cambio. Que así sea. Y es el objetivo de esta conferencia. Mientras lo piensas. Vamos con las diferencias con otros modos de ser. ¿Ya? Vamos a las diferencias con otros modos de ser. Como los otros modos de ser pueden compartir ciertas características con la personalidad dependiente, a veces pasa que llegan a confundirse. Incluso ahora que escuchas estas conferencias, probablemente tengas dudas y aún no sepas con claridad si esta es la tuya o no. Si ya te surgieron y antes de que aparezcan más adelante, es importante que sepas que existen algunas diferencias fundamentales que te mostraré a continuación y que te servirán de guía a la hora de entender tu propio caso. Veamos las diferencias con el modo de ser histriónico. A ver, la principal reside pues en su estrategia interpersonal para hacer que los otros sean el centro de su vida. El dependiente se apoya pasivamente en los demás, en busca de respaldo, apoyo, seguridad y guía. Y a través de una actitud de indefensión, potencia en ellos un papel activo para que arreglen y manejen su vida. Por el contrario, el histriónico es activo. En lugar de situarse pasivamente, toma la iniciativa para modificar las circunstancias de su existencia y se asegura de contar con las atenciones y la aprobación que necesita de los demás. Veamos las diferencias con el modo de ser evitativo, entre comillas. A ver, los dos tienen pues una gran necesidad de afecto, pero la personalidad evitativa, entre comillas, duda de su obtención, mientras que la dependiente confía y se abandona en el otro. A veces, ambos suelen ser tímidos. Además, les temen a la crítica y al conflicto interpersonal. También son inseguros, ¿no? Y buscan ser cuidados. Y si bien ante la autoridad acostumbran encarnar un rol pasivo o de sumisión, la diferencia radica en que en la dependencia no se reafirman a sí mismos por su miedo a ser abandonados, en tanto que en la evitación no lo hacen por su autoimagen negativa. El dependiente pues busca a los demás e intenta agradarles, y el evitativo huye de los otros por miedo al rechazo, la burla o la humillación. Y veamos la diferencia con el modo de ser narcisista. Aunque no es tan común, ¿sí? En ocasiones, individuos que acuden a terapia por la ruptura de una relación amorosa parecen estar dominados por la dependencia afectiva. Sin embargo, un poco de exploración muestra que lo que se esconde detrás de la desesperación de un narcisista, ¿sí?, que no soporta haber sido abandonado, pues estas experiencias aviva sus vivencias de descalificación. Ahora bien, en el modo de ser grandioso, la persona está orientada a satisfacer sus propios deseos
mientras que el dependiente lo que se busca es la satisfacción de los demás como estrategia de afrontamiento. Vemos otro tema cuando el modo de ser dependiente pasa, ¿sí?, a cobrar cuentas de cobro, ¿no? Y aquí viene el problema, ¿no? Las restricciones de la personalidad rara vez son la razón por la que llegamos a percatarnos de que necesitamos ayuda y de que es necesario iniciar un proceso de cambio. Las estrategias de afrontamiento incorrectas, tarde o temprano, dejan de funcionar y comienzan a pasar cuentas de cobro. Es decir, lo que parecía un remedio termina convertido en enfermedad. Es entonces cuando se manifiestan pequeñas o grandes explosiones sintomáticas. Y es que cuando se restringen los rasgos de personalidad relacionados con la dependencia, se convierten en un importante predictor de algunas problemáticas. Depresión, trastornos de ansiedad, fobias o ataques de pánico. La ansiedad puede llegar a niveles tan altos que la persona vive tensa y fatigada y tiene dificultades para dormir y relajarse. Compulsiones alimentarias y sexuales. Dependencia del alcohol y de la nicotina. Síntomas somáticos como la hipocondría. Enfermedades del corazón, cáncer, obesidad y bulimia. Trastornos asociados al estrés. Y estos dos casos pueden ilustrar mejor lo que ocurre cuando el modo de ser dependiente lleva su restricción al límite. Vamos con el primer caso para que lo entiendas mejor, de Pablo, de 18 años. Pablo nos dice: no podía dormir bien. Me sentía angustiado todo el tiempo y me era muy difícil concentrarme. Perdí algunas materias en la universidad y me daba terror la idea de que mi novia me fuera a abandonar en cualquier momento. Por eso empecé a controlarla en exceso y a preguntarle por todo lo que hacía. No me quería separar de ella. Parecía como un loquito. Ese día sufrí un ataque de locura. Al menos así lo llamo yo. Fue como si explotara, rompí algunas cosas y mi mamá se preocupó mucho. Cuando volví de ese estado, entendí que algo estaba mal y que tenía que buscar ayuda. Vamos con el otro caso. Esta es de una mujer, de Luisa, de 25 años. Luisa nos dice: tuve una relación muy larga, casi desde los 15 años. Él se convirtió en mi vida, en mi centro. Todo giraba a su alrededor. Parecía su esclava. Aunque nuestros temperamentos eran muy diferentes. Él era altanero, fuerte y seguro, y yo débil.
nos contemplábamos y, en general, me sentía muy bien. El problema es que peleábamos mucho. Me fue infiel varias veces. Y cuando le terminaba, me fundía en una gran tristeza y desesperación que me llevaba a tomar durante días seguidos, incluso sola. Al final, terminaba pidiéndole perdón y echándome la culpa para que regresara. Aún así, ocurrió lo inevitable. Un día me dejó y me sumí en una profunda depresión. Creí que no valía nada. Me dediqué a tomar en mi casa. No comía e incluso intenté matarme. Tuve que buscar ayuda. Mientras reflexionas estas casuísticas, permíteme un poco de líquido. Vamos de la libertad a la restricción entre la sumisión y la solidaridad, ¿de acuerdo? A ver, ¿cuán dura sería la vida de los niños sin madres con ciertas dosis de esta personalidad, ¿no es cierto? Y en general, qué difícil sería el mundo sin seres humanos matizados por estas características. Por supuesto, existen diferencias importantes entre todo el modo de ser solidario y el dependiente. Existen diferencias, ¿de acuerdo? Ya que los rasgos de personalidad varían entre el margen de libertad de la persona, ¿sí? Y su grado de restricción. No es malo tenerlos, es más, forman parte de lo que somos y nos constituyen. Lo importante es lograr llevar hacia la orilla de la libertad. Ahora expondré las diferencias que existen entre los dos extremos, el de la libertad y el de la restricción, en el dependiente, en el modo de ser dependiente. Estilos de libertad. Pide consejo para sus decisiones. El problema: deja que otros tomen sus decisiones. El estilo: se preocupa mucho por el bienestar de los demás. El problema: procura que los demás asuman sus responsabilidades. El estilo: se siente cómodo con el apoyo de otros, pero puede hacerlo solo. El problema: nunca entre en desacuerdo para evitar problemas. Estilo: prefiere la armonía interpersonal, aunque si tiene que establecer límites, los pone. El problema: cede ante el conflicto por temor a no ser querido. El estilo: le gusta trabajar en equipo. El problema: les cuesta iniciar proyectos. El estilo: es considerado y en ocasiones se sacrifica como actos de amor y no por miedo. El problema es que se sacrifica o se humilla con tal de tener apoyo. El estilo: prefiere estar acompañado, pero a veces disfruta la soledad. El problema: teme mucho estar sin ayuda o solo. El estilo: le cuesta finalizar las relaciones, se demora en tomar decisiones. El problema: siente pánico al abandono, entabla vínculos con los que pueda endeudar a las personas con sus favores, busca la aprobación de la gente a cualquier precio. Entonces suele ocurrir, y puede ser un elemento muy importante a la hora de que realices tu proceso de cambio, ¿de acuerdo? O que lo estés pensando al escuchar este apartado de la conferencia.
que con algunas personas te relaciones más desde el problema de restricción, ¿ya? Y con otras desde el estilo de libertad, y viceversa. Y esto es un asunto importante por trabajar. Ahora bien, hasta aquí he mencionado las características típicas de este modo de ser, y no obstante, se sabe que la personalidad es mucho más compleja y está teñida pues por un conjunto de rasgos magistralmente tejidos en una configuración única que hace la persona. Mira, por ejemplo, el siguiente testimonio, para que lo entiendas mejor. Disculpa. Debo decir que llegué muy mal cuando decidí buscar ayuda. Estaba en un estado realmente difícil, consumido además por el alcohol. Ahora, después del esfuerzo que he hecho, puedo mirar atrás y ver las grandes diferencias que ocurren con mi personalidad. Puedo entender la dependencia, la manera en que funcionaba en mí y cómo me afectaba, igual que el papel que tenía en mis problemáticas. Antes, el solo pensamiento de que las personas cercanas pudieran abandonarme, en especial mis amigos, era algo terrible. Ahora, aunque continúo disfrutando ser querido por las demás y por los demás, ya no voy fantaseando y aterrorizándome con ideas de que me van a dejar solo. Tengo pocos amigos, pero valiosos. También aprendí a decir no, ¿sí? También aprendí a decir no y a poner límites sin sentirme culpable. Y puedo mantener relaciones más sanas que no me consumen y en las que no termino viviendo una vida ajena a la mía. No sabes lo feliz y tranquilo que me siento cuando tengo que poner en su lugar a quien se lo merece, de una forma asertiva, claramente. Andrés, de 30 años. Pero vamos al siguiente tema, en busca de ayuda. Tienes que buscar ayuda, no lo olvides. Te lo explico mejor. En busca de ayuda, tanto si aún no has iniciado un proceso terapéutico como si apenas arrancas con él. Encontrarás en los siguientes momentos una guía sobre lo que puede significar para ti y los posibles obstáculos que hallarás en el camino hacia la conquista de ti mismo. La buena noticia es que de tu motivación dependerá la consecuencia de la libertad, que es posible, aunque cueste lograrla. Recuerda que la personalidad no es un problema. El problema es cuando dejamos que se restrinja. ¿Ves la diferencia? Y si eres de los que ya dieron el primer paso y estás en terapia, lo más probable es que hayas sido un excelente paciente al inicio, muy cumplido y cordial. Si no, auguro que asistirás puntualmente a las sesiones y seguirás las instrucciones de tu terapeuta a como dé lugar. Esto, gracias a tus rasgos dependientes. Pero ojo, puede convertirse en un arma de doble filo. No te asustes si en algún momento del proceso las cosas cambian y empiezan a tornarte pasivo y a no cumplir con las metas establecidas.
lo más seguro es que estés esperando a que te rescaten. Y en este caso, ¿te has preguntado cómo es la vida de en este otro lado? caso, lo importante Si te cambias a Premium, obtendrás es que logres entablar una muy buena relación con quien te está acompañando a cambiar. Y que consigas evidenciar el porqué de estos comportamientos para así poder movilizarlos. Ten presente, como mencioné páginas atrás o en las conferencias anteriores, que no solemos buscar el cambio por nuestra personalidad. Aunque puede ocurrir, ¿no? Lo común es que lo hagamos porque algunos síntomas nos llevan a pedir ayuda, como el insomnio, los ataques de pánico, la ansiedad, etc. El proceso terapéutico inicia con la disminución de dichos síntomas para ayudarte a regular tu estado de ánimo y alejarte de posibles problemas con sustancias nocivas. Esto con el fin de que estés mucho más equilibrado al momento de resignificar tu modo de ser. Es factible, además, que necesites un tiempo para conocerte y diseñar tu plan de ruta personal de cambio. Las primeras sensaciones de tu proceso de cambio deberán estar centradas en establecer una buena relación con tu terapeuta y que ambos puedan construir un mapa de las problemáticas que te aquejan para empezar a trabajarlas, así como en disminuir los síntomas molestos que estés presentando. En la mitad del tratamiento, ¿sí?, la idea es encontrar los motivos por los que quieres cambiar y aferrarte a ellos. Asimismo, indagar en las experiencias dolorosas del pasado y resignificarlas, comenzar el desmonte de tus estrategias incorrectas y dar el paso hacia otro de un nivel más alto, que te permita manejar tus miedos para enfrentarlos y hasta reírte de ellos. En la última parte del proceso, el objetivo es que tengamos herramientas para evitar recaer en las conductas que quieren dejar atrás y que vuelven a presentarse las mismas problemáticas, ¿de acuerdo? Pero quizás lo más importante es que empecemos a desarrollar el sentido de tu vida para que respondas con el corazón a las preguntas. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Y para dónde voy? ¿Para dónde voy? El fin último, el más trascendental de este paso a paso, es que cada personalidad o modo de ser pueda sanar sus heridas y sus dolores. No obstante, es importante que tengas en cuenta que aquello que te duele y te angustia no necesariamente va a dejar de hacerlo totalmente, y que la existencia lleva en sí una carga de incertidumbre que debes aprender a manejar. Lo bueno es que un proceso de cambio como este te ayudará a que afrontes de una manera proactiva, sana y constructiva aquello a lo que le temes, y que te entregues a la construcción de esa tarea única y personal que la vida te tiene preparada. El cambio de las estrategias se evidenciará cuando... Piénsalo, ¿cuándo? Mientras me permites un poco de líquido. ¿Cuándo? Cuando desveles las estrategias de postergación y enfrentes contextos en los que aparecen el miedo y el riesgo de ser rechazado. Cuando aumentes la capacidad para afrontar situaciones en las que debas competir, y también que puedas anticipar y ejecutar acciones independientes sin aplazarlas ni delegarlas en otros, y que lleguen incluso a realizarlas sin compañía ni apoyo de fuentes de seguridad.
Cuando te veas a futuro como alguien que puede encarar la vida de forma autónoma, regulándose a sí mismo, sin dejar que el miedo a la independencia te paralice. Cuando desarrolles tu asertividad para hacer frente a personas que consideras más fuertes, logres expresar tus desacuerdos y puedas negarte a asumir decisiones con las que no estás de acuerdo. Cuando te permitas experimentar y aceptar las sensaciones que te despiertan un mundo agresivo, así como las que surgen con personas que no te caen bien. Cuando le des a la emocionalidad su verdadera dimensión, toleres tus sentimientos de rabia hacia otros y aprendas a expresarlos de manera asertiva, sin engañarte ni justificar a los demás. Cuando asumas la responsabilidad de tus actos, cuando tengas mayor coherencia entre lo que piensas y lo que sientes, aprendas a escucharte y a reconocer tus sensaciones. Cuando cuentes con la capacidad de diferenciación para tomar distancia de posturas, de actitudes y conductas que no te pertenecen y que has adoptado. Cuando tengas mayor autocomprensión, puedas contemplar tus aspectos positivos, tus valores y tus cualidades, y así afirmarte ante los demás. Cuando incrementes tu tolerancia al malestar que surge de tu anticipación al rechazo, para que puedas gobernarte y detener la constante búsqueda de aprobación. Cuando sueltes el control de los demás y soportes la incertidumbre. Cuando aprendas a poner límites y a pedir lo que necesitas de frente, sin manipulaciones. Cuando comprendas que no siempre vas a ganar ni a lograr lo que quieres. Y cuando aceptes aquello que no se puede cambiar y encuentres sentido de vida en la transformación que se está dando y en tu nueva situación vital. Y te dejo también otras recomendaciones. Anótalas, escúchalas, grábalas y ponlas en práctica. Quizás sea importante realizar una terapia de pareja, paralelamente a tu proceso, pues en ella es donde se evidencian y se construyen los círculos interpersonales que pueden traer más problemáticas. Si te encuentras en la situación de que tu familia o tu pareja se niegan a que entren en tratamiento, porque no les conviene su independencia, ¿sí? Tendrás que hacer y realizar un proceso de desprendimiento emocional que te permita no sentirse tan afectado por las actitudes de rechazo ante el cambio. Llegado el caso, deberás evaluar la posibilidad de irte de casa, de pedirle a tu pareja o a tu compañero que se vaya, o finalizar tu vínculo, sobre todo si te encuentras inmerso en una relación abusiva y de maltrato. No polarices tu visión sobre la dependencia como algo bueno o malo, sino más bien como algo que puede ser una fortaleza o una debilidad, según la ocasión. Si eres joven y aún vives con tus padres, procura contemplar alternativas para conseguir tu independencia. Intenta establecer prioridades a la hora de actuar. Aprende a expresar e identificar tus emociones de forma correcta. Si terminaste alguna relación, es fundamental que te mantengas solo por un tiempo para fortalecerte. Tu identidad cambiará, así que debes mantenerte siempre motivado
y recordar por qué estás realizando tu proceso. Sentirás culpa. Y es importante que la afrontes y que realices el trabajo terapéutico que sea necesario. Identifica todos los argumentos que crees que te impedirán cambiar. Y finalmente, no te olvides ocuparte de forma paralela de tus otros rasgos de personalidad. Y para motivarte a dar un paso al frente, te dejo 2 testimonios de cambio de personas que lograron flexibilizar su modo de ser dependiente. A ver, vamos con el primer caso de Juan Carlos, de 25 años. Aunque me costó realizar este proceso, dice Juan Carlos, fue lo mejor que me pudo ocurrir. Ya no vivo con miedo. Puedo estar tranquilo. Siento que me conozco. Valoro aquello que sé que soy. Y a lo mejor de todo es que estoy seguro de que tengo la capacidad de asumir mi existencia y mis actos. No vivo la vida de nadie y construyo mi camino de acuerdo con mis valores y principios. Me he formulado una política de existencia sólida que me permite estar en coherencia con lo que quiero de corazón. Me río cuando me da por victimizarme o endeudar a alguien y logro controlarlo. Es cierto, la soledad aún me acompaña como un temor, pero ahora lo uso para disfrutar cada segundo que paso con quien quiero, ofrecer lo mejor de mí bajo unos límites claros y sin sacrificarme, y así poder amar con tranquilidad, sin ansiedades ni angustias injustificadas. Por fin me siento libre. ¿Qué te parece? Permíteme. Vamos con otra casuística, para lo que lo entiendas mucho mejor, el de María Paula, de 30 años. María Paula nos dice: qué difícil es dejar la dependencia después de tanto tiempo. Pero qué alivio cuando te entiendes y descubres las cadenas que te mantenían atada. Ya no sufro, ni estoy anticipando el abandono de nadie. Comprendo que hay personas a las que no les puedo caer bien. No tengo miedo de tomar mis propias decisiones, ni voy por allí consultando a todo el mundo si lo que llevo puesto, hice o dije está bien. No me victimizo, ni creo situaciones para ser la pobrecita entre comillas. Sigo siendo amable, cariñosa, y procuro que los demás se sientan bien. Me gusta ofrecerles mi tiempo y ayudarlos en sus objetivos. Pero ahora logro reconocer que es genuino, y no por miedo, Además, sé hasta dónde puedo ofrecerme sin sacrificar mis sueños y mi propia vida. ¿Bien? Interesante la casuística, ¿sí? Ya está más claro, lo entendieron mejor. Entonces vamos, para ir culminando. ¿En qué deben trabajar? A ver,
que deben trabajar. Algunas de las metas del proceso terapéutico en el caso de la personalidad dependiente son las siguientes. Puede ser otras, según la situación, pero puedes tomar nota. Primero, generar una relación fuerte y cálida con tu terapeuta. Número 2. Tienes que trabajar, disminuir los síntomas que te llevaron a consulta. Tercero, avivar y potenciar tus recursos personales. Puedes trabajar, cambiar tus estrategias de primer y segundo nivel, evitar el malestar, trabajar en el vacío existencial, reforzar la toma de decisiones. Puedes trabajar en construir un proyecto de vida personal y autónomo. Puedes trabajar aumentando tu autoestima. Puedes trabajar desarrollando tus habilidades sociales y tu asertividad. Puedes trabajar asumiendo la responsabilidad de tu existencia. Y finalmente puedes trabajar previniendo que lo que ocurre vuelva a pasar. Y para culminar la conferencia del día de hoy, vamos con algunas preguntas de autorreflexión, que te las voy a dejar en forma pausada para que lo pienses, lo medites al término del mismo, y después cuando estés a solas en tu cabecera o en un momento de espacio libre, puedas responderte con más tranquilidad. Vamos con las preguntas de autorreflexión para terminar esta personalidad sumisa o dependiente. A ver, el siguiente ejercicio te puede servir de herramienta en tu proceso de cambio, ¿ok? Es importante que respondas a las preguntas de una manera consciente, honesta y seria, ¿de acuerdo? Vamos. ¿Logras identificar en ti algún componente familiar o alguna experiencia que creas que haya contribuido al desarrollo de tus rasgos dependientes? Segunda, ¿qué elementos reconoces de la vivencia del dependiente en ti? Tercero, ¿qué elementos reconoces de tu manera de pensar? El pequeño error de internet. Creo que estaba con algunas preguntas de autorreflexión, ¿sí? Decía, ¿qué elementos reconoces de tu manera de pensar? ¿Qué elementos reconoces de tu manera de sentir? Quinto, ¿puedes ver reflejados rasgos de cómo se ve el dependiente en la manera como te ves a ti mismo? Sexto, ¿notas similitudes en cómo se relaciona el modo de ser dependiente y la forma como te relacionas tú con los demás? Séptimo, ¿qué estrategias de primer nivel has usado y para qué? Octavo, ¿qué estrategias de segundo nivel has usado? ¿Cómo las utilizas tú particularmente? Noveno, aunque no te identifiques con algunas cosas de la personalidad dependiente, ¿cuáles de ellas te han sido dichas o criticadas por otras personas? Décimo, ¿te ha ocurrido algo parecido a lo que sucede cuando la dependencia pasa la cuenta de cobro? Onceavo, ¿qué es lo más difícil de cambiar para ti? Doceavo, ¿qué ha sido lo más duro de aceptar de esta conferencia? ¿Qué has perdido por mantener este modo de ser? ¿Qué será lo próximo que perderás si sigues así? ¿Qué
te motiva a cambiar? ¿Cuál es el precio que debes pagar por enfrentar tus miedos? ¿Cuál es el precio de romper con la sumisión? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Te dejo con estas preguntas de autorreflexión. Hasta el día de mañana, Dios mediante. Gracias por seguir viéndome y por la atención prestada. Seguiremos aprendiendo juntos para ser mejores. Hasta mañana, Dios mediante.